La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Qué bueno encontrarnos de nuevo en esta semana, una semana cristológica, una semana que vamos preparándonos para esa ascensión que es de Jesús y es también la ascensión de cada uno de nosotros, porque Jesús es simplemente aquel que nos abrió el camino, la puerta del cielo para que todos entremos por ella, el buen pastor, la puerta, dice él. Así que quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo esta formación, pero de una manera muy especial. Me dio tanta alegría recibir un correo de un gran profesor que yo estimo mucho, un gran hombre de fe, un promotor de la doctrina social de la iglesia. Me refiero al profesor Ignacio Miranda. Ignacio Miranda de Santo Domingo, profesor por mucho tiempo en el seminario y también, por supuesto, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una persona de verdad, un gran testimonio. Me escribió esta cartita y yo quiero leerla porque creo que una autoridad, cuando habla, hay que escucharle. Y para mí, el profesor Ignacio Miranda es una autoridad moral, una persona, un cristiano de verdad, de fe, y de fe comprometida y sobre todo aterrizada. Y me escribe él esta carta que yo quiero hacerle partícipe a ustedes. Mi querido Padre Cualo, me complace comunicarle que Tamara y yo, Tamara es su esposa, yo tuve la oportunidad de celebrar los 50 años de vida matrimonial de los dos. Hemos participado de los programas de formación cristiana que usted ha dirigido de la diócesis por medio de la televisora La Voz de María. Nos ha sido de mucho bien las ideas y nos da algunas ideas que nosotros queremos también decirle a ustedes. A mi humilde entender, me parece que sería bueno resumir para los medios de comunicación escritos el contenido de estos valores, especialmente a personas acostumbradas a leer los diarios, ahora limitados en contenidos, dada la situación de cuarentena. Y quizás, cuando sea posible, empastar en un texto estas lecciones para uso de los diplomados universitarios, especialmente de las universidades católicas. Que Dios les siga bendiciendo y les saludamos fraternalmente y nuestras felicitaciones para usted y los demás expositores. Gracias, profesor, por esta carta. De verdad que estamos pidiéndole, ya tenemos todos los escritos a mano y queremos después que este material pues llegue de manera digital a muchas personas que lo deseen, también de manera escrita. Así que la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de La Vega está pensando en esto. Otra maestra que me dijo, que me escribió, que está recibiendo esto, es Berenice María, una gran educadora, directora de la Pastoral Universitaria de la UCADE, en Higüey, una formadora por más de 50 años. Realmente cuando personas así hablan, yo me quito el sombrero, aunque no lo uso, pero sí son personas que de un testimonio realmente. Así que a usted, profe Berenice María, y a usted, queridísimo profe Ignacio Miranda, gracias por su sintonía. También muchas personas en San Pedro de Macorís que escuchan, que están ahí en sintonía, todos los diáconos que están también siguiendo esta formación, gracias a todos ellos. Así que vamos a disponernos a recibir de nuevo a nuestro expositor, el padre Giovanni Pujols, con este tema tan importante, el seguimiento a Cristo, el discipulado de Jesús. ¿En qué consiste?
¿Cuál exigencia tiene? ¿Qué nos pide Jesús hoy a nosotros? Vamos a disponernos para ver si hoy también nosotros profundizamos en el discipulado nuestro hacia esa persona, como dijo el Padre en su primera formación. Esa persona no es una doctrina, no es alguien que pasó de moda, sino una persona que hoy vive y está entre nosotros. Gracias a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Gracias a Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia. Gracias a Microvisión, la mejor cara de los veganos de aquí de esta ciudad de La Vega. Gracias a Yunavisión, lo nuestro, de Bonao, porque están haciendo partícipe a mucha gente de esta formación. Adelante, Padre Giovanni. Saludos amigos y amigas, un placer, una alegría muy grande, inmensa. El Padre Giovanni por acá, Giovanni Pujol de los Jesuitas, de nuestra parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Damos las gracias al Señor porque Él es quien nos convoca, que Él es quien nos invita a vivir estos espacios en los cuales estamos nosotros formándonos, reflexionando en torno a lo que es la persona de Jesús, desde sus diferentes dimensiones, desde sus diferentes tipos y realidades. Ayer, por ejemplo, estuvimos profundizando nosotros como seguidores de ese Cristo, ese gran proyecto de Dios, ¿no? Ese gran proyecto de Él, el reino de Dios, las parábolas, milagros, las curaciones, algunas que otras pinceladas tónicas del bautismo de Jesús. Entonces Jesús como ese gran hombre, hijo de Dios al mismo tiempo, el cual pues nos invita a seguir nosotros pues siguiéndole desde nuestros diferentes caminos, realidades y contextos. En medio de este tiempo en el cual nosotros estamos como humanidad, como sociedad del coronavirus, también solidarizándonos con tantas familias que pasan situaciones de necesidad en este tiempo tan difícil, en este tiempo que nos agobia tanto a todos como hombres y mujeres en esta tierra. Voy ahora a tener la oportunidad de compartir con ustedes una temática que yo creo que entra mucho desde ese acercamiento de Jesús con la humanidad, con el hombre, con la mujer, desde esa sencillez, desde ese sentido humano y divino al mismo tiempo, ¿no? Y quiero presentarles esos discípulos en el seguimiento del Señor, ¿no? Discípulo en el seguimiento. Jesús convoca, Jesús llama, Jesús motiva, Jesús relanza hacia esa gran construcción de ese reino en la humanidad, pero necesita colaboradores, necesitamos colaboradores, ¿verdad? Siempre decimos eso, desde nuestra parroquia, en la comunidad en la cual nosotros estamos, decimos queremos organizar una buena catequesis en la parroquia, pero resulta que muchas veces no tenemos catequistas, ¿no? Y tenemos nosotros que hacer un trabajo grande para convocar, para buscar a esos nuevos catequistas, formarlos, primero como que se sientan enamorados, apasionados por esa obra de amor desde Jesús, luego formarlos, acompañarlos y para que estén en esa misión. Pero también pasa en nosotros cuando tenemos que acompañar a nuestros jóvenes en la pastoral juvenil, en los diferentes grupos y comunidades de jóvenes, ¿no? Mostrar ese rostro cada vez más siempre joven, ese rostro alegre, dinámico de Jesús en lo que es pues, la vida de la persona, y eso pues convoca y ayuda a que los jóvenes se puedan acercar, como decía el Papa Francisco, como con esas dos grandes dimensiones, la alegría y el sentido del humor. Yo creo que es importante para poder convocar, ¿no? También nosotros nos valemos de esos carismas personales, esos dones humanos que tenemos. A veces uno lo tiene más desarrollado que otro a nivel del carisma de trabajar con jóvenes, pero bueno, el Señor nos convoca también a llamarlo, pero también a formar una familia, a crear esos lazos de amor como una familia, una pastoral familiar, de manera que
siempre nosotros, como servidores del Señor, estamos buscando ese apoyo, buscando esa ayuda para seguir continuando, pues, en primera línea, esa misión de la reconstrucción de ese reino de Dios, en esta tierra, de seguir construyendo, de que se siga haciendo realidad ese reino en el día a día, en la vida, en la sociedad, en el mundo. Entonces, Jesús tuvo seguidores, ¿no? Jesús tuvo sus discípulos, muchos que le seguían por el camino, pero le seguían porque precisamente era un hombre que entusiasmaba, que llamaba la atención en el buen sentido de la palabra, motivaba, convocaba, tenía un corazón pues, grande desde la compasión y la misericordia para acercarse a esa humanidad que estaba en situación vulnerable, de dolor, como hemos visto el día de ayer, con relación a esos preferidos del reino, ¿no? Entonces, la comunidad, Jesús necesita una comunidad, un grupo de hombres también compuesto por mujeres, ¿no? Desde esa comunidad como una tarea de Jesús, una tarea importante de Jesús. Entonces, desde esa dimensión del reino de Dios, también vemos pues como fundamental e importante a nivel de Jesús como palabra encarnada, que Él camina junto a otros, ¿no? Y otros caminan juntos, de manera que hay una comunidad, hay un sentido. Entonces, discípulo al seguimiento del Maestro Jesús como palabra encarnada, lleva eso, ¿no? Lleva a pensar, a mirar, a actuar en una comunidad, sentirse como cuerpo motivado por esa misión que le encomienda el Padre. Entonces, no un Jesús que está solitario, apartado del pueblo, sino más bien es un Jesús que se siente convocado desde lo que son los otros, ¿no? Con sus realidades, con sus diferencias, con sus modos de pensar, con su manera de actuar. Y eso lo vemos nosotros en todos los perfiles de los discípulos, de los apóstoles luego, ¿no? Más adelante. Los vemos ahí. Cada uno tenía un modo de ser muy diferente. Cada uno es llamado, es convocado en un contexto que es distinto, que no es el mismo contexto. Entonces, al leer los evangelios, también nos damos cuenta que lo primero que hizo Jesús y al empezar ese ministerio fue reunir esa comunidad, reunir a esos colaboradores, un grupo de personas que siempre andaban con Él, que vivían también como Él, o estaban invitados a convivir con Él, ¿no? Invitados de eso que es Jesús, como amigo, como hermano nuestro, como compañero de camino. Y esto nosotros lo vemos en todos los evangelios, ¿no? En todos los evangelios lo vemos, tanto en los evangelios sinópticos, ¿no? Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, como Lucas, pero también en el evangelio de Juan. Ahí vemos a ese Jesús que llama, que motiva, que convoca, que dice, yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú me sirvas. Muchos, claro, pondrán ahí sus realidades también personales, porque no es un seguimiento de una vez y por todas, sino que se va dando poco a poco, como es la vida. La vida es proceso, la vida son etapas, ¿no? Que todos vivimos y todos pues sentimos cada vez esa llamada a hacer algo, pero previamente hay un recorrido. Entonces la palabra discípulo, nosotros la vemos en esos 4 evangelios, aparecen. En los 4 esa palabra discípulo aparece de manera que se constata a nivel de los textos evangélicos, de los textos de los evangelios, que hay una certeza, una seguridad de que Jesús está con esos discípulos, ¿no? Que Jesús llama a esos hermanos, a esas hermanas discípulos. Entonces por eso vemos a esos discípulos como hablando y formando parte de esa gran comunidad. Tenemos que pensar tampoco que no hablamos de comunidad en el sentido físico. Mucha gente puede decir, pero tenían una casa, pero tenían una cueva, que era lo que tenían. Era una comunidad que se reunían en el camino, que iban de un lugar a otro, que vivían a la intemperie,
por supuesto que habrán de tener sus lugares de reunirse, de encontrarse a nivel físico, pero no podemos verlo como muchas veces nosotros pensamos, estamos acostumbrados a ver, esa es en la comunidad tal, la comunidad aquella, es ahí lo van a encontrar. No, sino que él se movía con su gente, con sus discípulos por diferentes lugares. Esta comunidad, como yo les decía hace unos momentos, era relativamente amplia, era una comunidad de discípulos, de hombres, de mujeres, muy diferente, ¿no? Muy diferente. Es decir, no solo se limitaba a esos 12, que luego nosotros vamos a llamar, que la iglesia llamará, desde Jesús, por supuesto, también apóstoles, ¿no? Es diferente. Ya era un grupo enorme, de gente pues, que le seguía, ya luego él escogerá a esos 12. Y eso lo podemos nosotros constatar si buscamos, por ejemplo, a Mateo 8, el versículo 21, 27, 57, nos vamos a encontrar, ¿no?, esa diversidad, esa llamada, ese convocar de Jesús. Lo mismo también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en Marcos 4:10, versículo 32. Ahí también vamos nosotros a encontrar esa llamada de Jesús, vamos a encontrar esa dimensión de un discípulo seguidor del Señor diferente, ¿no? Desde lo que es una comunidad amplia. Pero también en el grupo cada uno tenía una misión diferente, especial, ¿no?, que a lo mejor se encontraba, algunos iban a una región, otros iban a otras localidades, pero siempre teniendo a Cristo, teniendo a Jesús como ese maestro, como el centro. En el grupo había, pues por supuesto, varones como Leví, el hijo de Alfeo, José, Matías, pero también había en el grupo mujeres. Recordemos que Jesús también va a esa población vulnerable, a esa población que no tenía pues esa atención por la complejidad de la cultura, del contexto, ¿no?, que había, por las complejidades. También Jesús, como rompe esos esquemas y es paradigmático, ¿no?, entonces se acerca también a esa población vulnerable en ese momento, como las mujeres. Entonces, eso nosotros lo podemos sustentar, lo podemos tener. Si buscamos a Marcos 2, en el versículo 14, también ahí lo podemos ver. Pero en Hechos 1, 23, el libro de los Hechos, estos días, por ser de Pascua, tiempo pascual, estamos nosotros leyendo el libro de los Hechos, que tiene una riqueza enorme, ¿no?, como comunidad, como vida. Y bueno, Lucas 8 también, del 1 al 3, en Marcos 15, 40, versículo 41, por ahí, también vamos a constatar esa diferencia de ese grupo de Jesús. Jesús comprendió desde el inicio, Jesús comprendió desde el primer momento de su ministerio la necesidad urgente que tenía de reunir un grupo. Esa necesidad grande, porque para continuar esta misión de amor, instaurar ese reino desde Dios por y con los vulnerables, aquellos desprotegidos, necesitaba gente, ¿no?, y tenía que reunir eso. Esto quiere decir que su mensaje está ampliamente relacionado con un hecho comunitario, ¿no? Y el mensaje se comprende y se vive a partir de la comunidad. Yo creo que es importante, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que nos está viendo y escuchando a través de la televisión y la radio, que la comunidad es un lugar de referencia importante en donde el Señor grandemente se nos da y se nos regala. Y somos discípulos del Señor en relación, en referencia con esa comunidad. Muchas veces nos cuesta, nos puede costar esa relación pues, comunitaria. Tendemos generalmente más a ese sentido más individualista, más personal, que yo haga mi vida solo, sin el acompañamiento de otros. Pero Jesús nos relanza cada vez más a ese sentido comunitario
de cuerpo, el sentido de cuerpo, importante, ¿no? Todos conformamos un cuerpo desde Jesús. Entonces, Jesús habla a esa comunidad de sus discípulos y seguidores muy diferente a como habla al resto, ¿no? Muy diferente. Entonces, les muestra de una manera más concreta cuáles son esos secretos del reino y se entiende, ¿no? Pues son esos amigos y amigas de él que van a ser esos continuadores de esa misión de Jesús. De manera que en la comunidad es donde se empieza a comprender y a vivir con certeza el mensaje de Jesús. Vamos a hacer entonces una breve pausa, en breve vamos a retornar y aprovechar la oportunidad también para saludar a tanta gente que pues, nos escribe, que nos llama, padres que le vimos por la televisión, le escuchamos por la radio. Muchas gracias siempre con sus oraciones y aquí estamos. En breve volvemos. Aquí estamos de nuevo, nosotros pues profundizando en esta tónica de los discípulos de Jesús, la persona de Jesús, Jesús como palabra encarnada, Jesús en medio de nosotros, en medio de nuestra realidad concreta, de manera muy específica también Jesús que llega a nuestra humanidad continuamente, que nos fortalece, que con su encarnación a nosotros nos ha engrandecido. Entonces, vamos a continuar en esta tónica de lo que hemos estado nosotros pues compartiendo desde esos discípulos, seguidores del Señor y Jesús que nos invita a esa dimensión de la comunidad, del sentido de comunidad. Vamos a dar un pasito, un poquito más, vamos a dar otro paso y vamos a ver un poco la configuración de ese discipulado en tónica de Jesús, ¿no? De esos discípulos, de esos hombres, de esas mujeres, en sintonía con ese maestro, con Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces, la relación de Jesús parte desde ese encuentro inicial, como les venía diciendo en la introducción, ¿no? Hay un encuentro inicial. Ese hombre, esa mujer de su tiempo, ve a Jesús y ve en él esa dimensión de ese hombre de testimonio, ¿no? El testimonio de vida, su acción, sus hechos, son los que muestran ese seguimiento, son los que motivan, son los que dan ese seguimiento. Entonces, hay un encuentro inicial con él, hay un encuentro que se va gestando desde esos discípulos, ¿no? Con él. Entonces, pero Jesús los invita a estar con él, pero también a seguirle, ¿no? A seguirle. Estoy contigo, maestro, pero también ese maestro me invita a seguirlo, y esa tónica importante. Jesús nos llama primero, ante todo, y llamó a sus discípulos para que estuvieran con él, para estar con él, y luego los envía a predicar. Primero estar con él, esa relación personal con Jesús, una formación o una catequesis o un camino de Jesús en esa tónica comunitaria, estando con el maestro, pero los envía a predicar, Entonces, creo que es importante constatar esto, tener esto muy presente, que ahí también se va emanando esta manera de nosotros como iglesia, desde nuestro accionar pastoral. Estamos con Cristo, estamos con Él, se nos regala grandemente, de manera muy especial hasta en los sacramentos, pero nos envía en Jesús, que nos envía allí a estar, a acompañar a otros. Entonces hay un seguimiento, el discipulado se define como ese ejercicio del seguimiento de Jesús, hay un seguimiento de Jesús. La llamada de esos discípulos empieza desde sus realidades,
concretas. Algunos estaban en sus trabajos, otros estaban con su familia, otros estaban vendiendo algo en el camino, otros estaban por el templo, en fin, ¿no? Entonces, cada uno les llama en sus realidades concretas de vida, ¿no? Entonces, Jesús llega a esos corazones, Jesús, como he dicho anteriormente, Jesús apasiona esas vidas. ¿Dónde? Bueno, en esos lugares muy específicos, en esa Galilea, según Marcos nos muestra que de esa parte de esa región de Judea, ¿no? dentro del grupo de los que estaban también con Juan el Bautista, también Juan nos lo va mostrando así, de esa manera. Entonces, pero Jesús, hay un punto importante, una dimensión importante, que Jesús también llama por pareja, ¿no? Y ahí lo vemos, por ejemplo, de manera particular, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¿no? Que lo llaman así. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, ¿no? Entonces, el círculo de los discípulos va siendo así, una llamada en conjunto, unos y otros. Una vez más que se nos muestra esa parte tan importante de Jesús con ese corazón siempre puesto en el sentido de cuerpo, de grupo, de comunidad. Está esa iniciativa, hay una iniciativa que es de Jesús, la iniciativa es de Jesús, vengan a mí y vengan detrás de mí, luego síganme, ¿no? En seguimiento desde Jesús. Él tiene la iniciativa, la iniciativa es de Él. La iniciativa nos va a nosotros, esa iniciativa de Jesús nos va convocando a Él continuamente. Y le seguimos con pasión y con alegría y con libertad. Y eso lo encontramos en los mismos evangelios, en las cuales vemos a esos discípulos que no sienten esa presión de que Jesús les invita a seguirlo a la mala, no, sino con alegría, libertad. ¿No? Alegría y libertad. Eso te da pasión, eso te da felicidad. Bueno, pues seguirle al Señor desde eso. Tú quieres con todo el corazón, pues adelante. Y el Maestro te acompaña y te guía. Marco también nos va presentando ese para qué detrás de seguir a Jesús, a pesar de nosotros ser frágiles, débiles, pecadores, a pesar de esos hombres, de ese grupo, ser ese grupo de pecadores que tenían fragilidades humanas, a pesar de eso, el Señor también les convoca, el Señor les motiva. Y me parece importante que veamos a Jesús como esa palabra encarnada, que es un Señor que es comunión en la diversidad y comunión en la fragilidad, en cuanto a que Jesús nos llama a gente perfecta, sin errores, sin fragilidades, sin limitaciones. Jesús nos llama a todos. Ahora bien, Él invita a transformar esas debilidades, esas realidades de pobredumbres, de miseria humana, ayuda a transformarlo siempre mirándole a Él. Por eso, cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor, estamos invitados continuamente a irnos transformando desde ese rostro de ese Dios que es misericordia. Claro, esto también es algo que no es que nosotros seamos esos santitos, esos santos después que nos encontremos con el Maestro, con Jesús. De hecho, los santos son santos hoy porque tuvieron fragilidades, pero también las supieron superar y acompañar al mundo desde ese rostro, mostrando, transparentando ese rostro de Jesús en la humanidad, pero también reconociendo sus faltas. Entonces, también hay fallos, hay debilidades que nosotros estamos invitados también a detener, a que eso no, a que el mal no siga aflorando. Y uno tiene que ver dónde está ese mal obrando para cortarlo de raíz, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, hay una exigencia, Jesús le exige a este grupo, le dice, tú sabes lo que te estás metiendo, tú sabes a qué te está llamando el Señor, tú sabes cuál es la misión que tú vas a tener
en tus manos. Son palabras que Jesús le pudo hacer a ese grupo, a esa comunidad primigenia, a esos que le servían, a esos que servían, que estaban ahí. Entonces, los evangelios a nosotros nos va mostrando esa dimensión del seguimiento de Jesús, pero también las obligaciones que hay. Renuncia a muchas cosas, tal vez a muchos apegos que tenían muchos de los discípulos. Entonces, Jesús también le hace ver esos apegos que hay ahí. Miremos la figura de Pedro. La figura de Pedro creo que a todos nos muestra tanto, y nos dice tanto, y nos identificamos tanto con él, porque en primer lugar está muy presente ese sentido humano, pero también está ese sentirse en las manos de Dios, de Jesús, porque Jesús le acompaña, Jesús no le deja solo, y va entrando en esa dinámica de la relación con Jesús. Pero también es el primero en todo, entonces una personalidad, un perfil, una figura muy primaria a todo. Te seguiré, Señor, a donde quieras que vaya. Es el Señor y se tira de la barca, ¿no? Entonces, pero también es aquel que vive esa negación, pero es aquel también que llora amargamente, pero más adelante es aquel que lo da todo y se entrega todo por la causa de este reino. Entonces, los evangelios de Marcos, de Juan nos hablan de esa respuesta, por ejemplo, de los discípulos. Yo creo que es importante que durante este tiempo nosotros vayamos profundizando, leyendo los evangelios con nuestra Biblia católica, que vayamos leyendo los evangelios poco a poco, que vayamos reflexionándolos. Creo que nos ayuda, sobre todo poniendo la mirada en ese Jesús que es comunidad, en ese Jesús que tiene seguidores, que tiene discípulos, y es un Jesús que hoy también está actuando realidades concretas desde ti y para ti como discípulo del Señor, el cual está llamado, estamos todos llamados a no ser como Él, pero por lo menos identificarnos con Él, identificarnos con Cristo, identificarnos con esa obra de amor. Bueno, de manera muy particular nos encontramos en este grupo de los 12, nos encontramos como esos rasgos fundamentales y entrando de manera muy particular al grupo de los 12, Jesús no escoge a todo el mundo. Jesús no escoge a todo el mundo. Jesús escoge a esos 12 entre muchos que están, ¿no? Entre muchos que están. Entonces, de entre los muchos discípulos que le seguían, Jesús llamó a ese grupo por quienes mantuvo una relación muy especial, muy específica. Una relación que, por supuesto, marca ese hoy, pero también que marca ese ayer, marcó ese ayer, ¿no? Y, por ejemplo, lo podemos ver en Lucas 6, versículo 13. Si vamos a Lucas 6, versículo 13, nosotros podemos ver, constatar, darnos cuenta de esto, ¿no? De que Jesús mantiene una relación especial con ellos. Dice de esta manera, Lucas 6, versículo 13. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Entonces, repito lo que dice el texto bíblico. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Entre el grupo a nivel general que estaban. Entonces, Jesús quiso que quiso mantener siempre ese grupo, ¿no? Ese número 12 también tan simbólico. Los hizo 12, los llama para que le acompañen y para enviarlos a una misión muy especial. Entonces, el número 12, por supuesto, a nivel de teología y de significado, más bien, representa
ese Israel, ¿no? como un número perfecto, ese Israel, esas 12 tribus, ¿no? Que equivale a todo a ese Israel, a esos 12 apóstoles, como el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Israel. Y Jesús quiso, por supuesto, que fueran 12, eligió 12, ¿no? Y estaba ahí desde ya, prefigurando, mirando, ¿no? En ello, a ese nuevo renacimiento de esa nueva humanidad, que más tarde, vendría a ser la iglesia, ¿no? Llama a esos 12 entre tantos discípulos que hay. Y la expresión de los 12, ¿no? Cuando vemos la expresión de los 12, tiene un significado también muy especial en cuanto a que son nombres propios, son 12 con nombres propios, ¿no? Los elegidos por el Señor. Por eso, cuando Judas falta del grupo, se vieron obligados a sustituirle por otro apóstol, ¿no? para que se completase ese número de 12. El elegido, por supuesto, fue Matías. Bueno, pues entonces en eso estamos. Vamos nosotros a volver a hacer otra pausita y desde acá, desde La Vega, República Dominicana, pues estamos para todos ustedes llevándole este compartir formativo de la persona de Jesús. Jesús, palabra encarnada, quédate con nosotros y no cambies de canal. Gracias por estar conectado pues, con nosotros, por mantenerte ahí en sintonía con este curso, esta formación que estamos dando, que estamos compartiendo desde acá para el país, para la humanidad, ¿verdad? Estamos a nivel pues, global de los medios de comunicación, gracias a Dios. Y aprovechar también para saludar a tantos hermanos, a tantos amigos, a tantas personas queridas, a nuestras comunidades de nuestra parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú, a tantos coordinadores, tanta gente buena que se entrega, que trabaja y que también ora mucho por nosotros. Tantos detalles durante estos tiempos de cuarentena, muchos detalles de parte de ustedes con nosotros, mucha solidaridad que se muestra en tantas obras de amor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estábamos nosotros compartiendo esa parte del grupo de los 12, esa tónica desde Jesús, desde la persona de Jesús. Jesús le entrega a esos 12 también una misión, cada uno va a realizar una misión desde Él, ¿no? Mirándole siempre a Él, mirándole a Él, ¿no? Siempre, a mí me ayuda mucho esa imagen, veo siempre una imagen por ahí que está Jesús sentado en una roca, en donde hay un paisaje muy hermoso, con ovejas y todo, siempre esa imagen me acompaña. Y es como Jesús también, como ese buen pastor, pero que también tiene una grey, hay una comunidad de referencia. Y eso es lo que nos invita el Señor cuando llama a cada uno de nosotros, nos llama desde nuestros diferentes contextos, y llamó también a esos discípulos, luego apóstoles. Y la misión es anunciar ese reino de Dios y hacer esos signos que acreditan esa construcción de ese reino presente en el mundo, en la humanidad. Este envío desde Cristo se hace a toda la comunidad a nivel pleno, a nivel entero. Por eso se afirma enteramente que la iglesia es misionera. Por eso afirmamos eso, que la iglesia es misionera. Yo quisiera compartir con ustedes un texto del documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil,
que yo creo que hace una tiene una relación muy directa, muy específica con esta dimensión del discipulado, de seguidores del Maestro, seguidores de Jesús desde su persona. En el numeral 131, si ustedes tienen allí también el documento de Aparecida, es bueno que lo busquemos y lo veamos, si no, también desde los teléfonos celulares o la computadora podemos buscar el numeral 131 que nos dice lo siguiente. El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad, la dimensión de la novedad. Por eso, desde cuando yo le estaba hablando del contexto en el primer encuentro, hablaba de que para ellos era una novedad, ¿no? Para la gente era una novedad ver, escuchar esas acciones de Jesús, era algo muy novedoso. En la antigüedad los maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente, y los maestros de la ley le proponían esa acción a la ley de Moisés, desde Antiguo Testamento, por ejemplo. Jesús invita a encontrarnos con Él, y a que nos vinculemos estrechamente a Él, porque Él es la fuente de la vida. Y esto lo vemos en Juan 15, del 5 al 15. Juan 15, del 5 al 15. Y solo Él tiene palabra de vida eterna. Entonces, solo tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Esa hermosa frase. En la convivencia cotidiana con Jesús y en las confrontaciones con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús. Dos cosas. Por una parte, no fueron ellos los que simplemente escogieron a su Maestro. Fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo, como para purificarse, aprender la ley, sino para alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su persona, y lo vemos en Marcos 1, versículo 17. Jesús los eligió para que estuvieran con Él, como le estaba hablando anteriormente, y para enviarlos a predicar, para estar con Él y para enviarlos a predicar. Esto es Marcos 3, versículo 14, para que lo siguieran con la finalidad de ser de Él y formar parte de los suyos y participar de su misión. Por eso, el discípulo experimenta que la vinculación íntima con ese Maestro, con Jesús, en el grupo de los suyos, es participación de la vida, de salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones. Este es un documento, el numeral 131 del documento de Aparecida, que desde esa dimensión del discipulado misionero, yo creo que es importante que nosotros lo revisemos siempre, le demos una ojeadita. Entonces, Jesús constituye el grupo de los 12 como el inicio de ese nuevo pueblo de Dios, de ese nuevo conjunto de esos hermanos, desde su diferencia, desde su diversidad y manera de pensar, ¿no? Jesús llama a ese seguimiento de su persona, no es una doctrina, Él llama a sus seguidores desde esa libertad, desde ese ser persona, seres humanos, frágiles y débiles. Les llama a ser esos profetas del amor, de la esperanza, en tiempos rotos, en tiempos en los cuales se necesita cada vez más esa palabra de aliento, esa palabra que anuncia la justicia y que denuncia la injusticia y denuncia el mal. Jesús presenta, por supuesto, esa dimensión programática, esta parte de su programa de vida, que son, por supuesto, las bienaventuranzas, como ese programa de vida, la bienaventuranza de Jesús, que la podemos ver también pues, en Mateo 5, del 3 al 12, esa bienaventuranza, y que también se constata lo que es el discípulo. Lo primero es que aparece, como en este programa de Jesús,
que Jesús les promete esa felicidad. Y cuánta felicidad nos sentimos nosotros cuando servimos, nos entregamos, nos damos con alegría total, cuando hacemos eso que hacemos, ya sea en nuestra catequesis, en nuestro grupo de jóvenes, o en la pastoral familiar, o en la pastoral de la salud, que cuando hacemos y trabajamos y obramos, lo hacemos con todo el amor, ¿no? Y eso nos da una alegría, una felicidad enorme, enorme. Por eso cada vez más nosotros estamos invitados a vincularnos a nuestra iglesia, a nuestro accionar, a trabajar por todos, por la humanidad. Y necesitamos cada vez más manos. Entonces, el programa de la Comunidad de Jesús comporta, por supuesto, ese cambio de valores que se muestra en esa alegría desbordante. Una alegría desbordante que se emana desde ahí. Una alegría desbordante que no se termina nunca, porque muchas veces cuando uno siente la alegría de pasarla bien con algo que fuera muchas veces de eso espiritual, eso pasa rápido, pero eso hacer algo siempre desde Jesús y para los demás en esa tónica espiritual y desde la comunidad cristiana, uno experimenta una gran bendición de Dios y una alegría muy grande. Por eso, en clave de discernimiento, y mirando siempre el discernimiento, yo creo que ayuda mucho cómo nosotros estamos, a situarnos en cómo nosotros estamos con nuestra vida, en nuestra vida primero de fe, en esa relación personal con Jesús, en la oración, pero también en nuestro accionar pastoral, en nuestra parte pastoral, ¿no? Discernir cómo nosotros andamos ahí, dónde está el mal espíritu obrando grandemente, porque es muy fácil en muchas ocasiones nosotros poder ver esa fragilidad, esa miseria del hermano, pero no veo mis propias miserias, ¿no? O señalar, o condenar, o mira aquel desgraciado, mira aquel que... No, sino todo lo contrario. Tenemos que nosotros discernir nuestra vida para poder experimentar esto que a nosotros pues nos comparte Jesús, siempre cuando nos entregamos con el corazón, esa felicidad y esa alegría. Y pedir al Señor la gracia de la humildad, porque si los discípulos no fueran humildes, no fueran esos apóstoles. La humildad es una clave importante en todo esto. Tenemos que pedir esa gracia de la humildad. Entonces, el programa, hay un cambio también de valores basado, como le digo, en esa alegría desbordante y encontrando cada vez más ese tesoro incalculable, esa perla preciosa. Bueno, entonces ahora vamos a ver nosotros un video muy hermoso, muy especial, que se titula Pescador de Hombres. Esa hermosa canción nosotros la hemos escuchado en diferentes momentos, pero ahora interpretada por Cristóbal Fons, que trata sobre todo esta también de la llamada de Jesús a sus discípulos, donde hay una entrevista también que le hace a un monje benedictino. Y bueno, pues nos encontramos para la próxima entrega de nuestro curso de Jesús, Palabra Encarnada, en el día pues, de mañana, en el cual vamos a ver pues, la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos hasta la próxima, que Dios les bendiga grandemente y les acompañe. Nos vemos. Bueno, esas son movidas divinas. En realidad, de eso hace ya mucho tiempo. Empecé en el año 1951. Ahora estoy en el fin de la carrera y por lo tanto puedo dar cuenta de muchas cosas, del amor, de una vivencia de amor y también el servicio de la oración, porque la oración es algo decisivo.
buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti. Buscaré otro mar.
Bueno, qué hermoso es participar, estar creciendo lo que es el centro, lo fundamental de la vida cristiana, que es la persona de Jesús. Cada uno estamos llamados a ser discípulos, a ir tras Él, tras sus huellas, a hacer posible hoy lo que Él vivió, lo que Él predicó y lo que Él sueña de cada ser humano. Así es que cuestionémonos, vamos a ese compromiso de fe a partir de estas enseñanzas que estamos llevando a cabo. Gracias a todos ustedes por su sintonía con nosotros. Gracias al profesor Ignacio Miranda, la profesora Berenice María, todos los que están, los maestros y maestras. A María Eugenia de Bonao también, que tiene a todos sus maestros llevando esta formación, motivándolo. Así a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y gracias a Radio Santa María, La Voz de María, a Microvisión, a Yunavisión, a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook, YouTube y a todas las personas, a todos los grupos y movimientos apostólicos que están profundizando en el conocimiento de la persona de Jesús a través de este medio. Bendiciones para ustedes. Hasta la próxima. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó